muchísimo los contagiados y los fallecidos a nivel global de coronavirus. Y esto generó en la mayoría de los países del mundo que, como decimos en el documento, el mundo paró para salvar vidas. O sea, parece ser como que lo que el mundo hacía hasta hace un mes y medio, un mes, eh, generaba muertes, por así decirlo. Y entonces, toda la actividad económica y muchas de las actividades de esparcimiento o inclusive de actividades laborales fueron limitadas. Y no solamente acá en Argentina, sino en otros países también. De hecho, en algunos países donde se habían resistido en una primera instancia parar la economía o parar las actividades, tuvieron que aceptar este modelo, porque si no, el daño a la salud y a las personas iba a ser mucho más grave de lo que aún todavía hoy es. Pero por otro lado, en otra perturbación que podríamos pensar, es que en algunos países empezó a haber ciertas políticas restrictivas en el comercio internacional o inclusive en algunos países, algunos autores mencionan la emergencia de un nacionalismo que puede llegar a impactar negativamente en ese comercio internacional. Entonces, lo que queremos contar ahora, vuelvo a decir, esto está resumido del documento, ustedes lo pueden leer el documento y lo pueden ver ahí, es cuáles son el impacto negativo que ha tenido estas perturbaciones inicialmente mencionadas y cuál es el impacto positivo que vemos nosotros en función de estas perturbaciones. El impacto negativo básicamente está ligado a cuestiones económicas en una primera etapa, fuerte impacto en algunos sectores, por ejemplo, los sectores de servicio, turismo, petróleo y vestimenta. El sector turismo se plantearía que recién para 2021 empiece a viajar un poco la gente. Escuchábamos el otro día a una disertante en agronegocios que contaba que aparentemente las aerolíneas en Estados Unidos recién empezarían a hacer vuelos internacionales y algunos vuelos domésticos a partir de diciembre. En el sector servicios, llámese por ejemplo lo que sería el canal de hoteles, restaurantes, catering, u otros sectores del sector servicios tremendamente parados. Ahí hay un tema que es complejo para poder entender, ¿no? Y lo que está pasando es que evidentemente no pueden facturar. Hoy leí una nota a Fernanda Adrià que justamente planteaban eso, de que no se sabe cuándo volver y lo peor de todo es que no se ve cómo van a volver, y ese es un gran tema. El petróleo, para algunos evidentemente ha tenido un impacto negativo tremendo y si uno ve que cómo puede ser que el petróleo tenga tasa negativa, en algún caso es complejo. Y puse la vestimenta porque de un informe que leímos en un diario norteamericano planteaba que solamente el 1% de las personas que han recibido la ayuda humanitaria en Estados Unidos han decidido usar ese dinero para comprar vestimenta. Cerca del 20% decidió usarlo para alimentos. Esto, según algunas proyecciones que hemos leído y que posiblemente cambien en un futuro cercano, es que ha planteado que se redujo o se reducirá el PBI entre el 3 y el 5%, sobre todo en economías desarrolladas. Hay un menor consumo, obviamente, de productos y servicios no básicos. Recién hablábamos de la vestimenta como un ejemplo. Leímos en un informe del fin de semana que las importaciones y exportaciones, depende del rubro, han caído entre un 15 y un 30%. Aumenta el desempleo a nivel global. Se habla de cerca de 20 millones de personas que han perdido su empleo en este último tiempo. La reducción del precio de algunos commodities agrícolas, eso también es un tema, sobre todo ante una posible reducción de demanda o inclusive los commodities que tienen alguna relación con el precio del petróleo.
La inflación, en algún caso, sobre todo en países donde el problema de la inflación puede llegar a ser importante, como en nuestro país, y serias dificultades para el transporte y abastecimiento de productos alimentarios. Aparentemente a nivel de ciertos países, esta dificultad fue minimizándose de poco a poco, pero sí en términos de comercio exterior todavía hay algunas limitaciones y restricciones. Sin embargo, vemos algunas cuestiones de impacto positivo. Se mantiene el consumo de alimentos, mayor consumo de frutas, verduras y carnes. Crecen las ventas de supermercados y canal online y delivery. Mejora la imagen del agro en el consumidor, dado que el agro es quien garantiza la calidad y el origen de los productos. Hay un tema interesante a nivel Argentina y después le vamos a pedir al profesor Marco Favaneves que también haga su aporte desde el punto de vista de Brasil, cómo existe un stock de commodities agrícolas importantes y Argentina, y en todo caso inclusive Brasil, puede ser importante proveedor de alimentos el día de mañana o ya lo es. Algunas medidas del gobierno argentino y en algunos otros países también para minimizar este impacto y la devaluación del peso argentino lo vemos como un elemento positivo que se ha dado en este último tiempo y que, bueno, que veremos cuál puede llegar a ser el resultado en un futuro cercano. Ahora, este tema recién les comentábamos la importancia de ver al consumidor y a la demanda respecto a la hora de ver cómo funciona un sistema de agronegocios y tratar de poder orientar eh, la, la- la, el sistema, es que un nuevo consumidor emerge. Este, entonces, ese nuevo consumidor está asustado, preocupado y tiene miedo del calentamiento global, tiene miedo del consumo de grasas trans, tiene miedo de contaminarse a la hora de consumir vegetales o consumir algunas carnes, tiene miedo del bienestar animal o de la deforestación, tiene miedo del coronavirus. Por lo tanto, es un consumidor que busca coherencia, honestidad, confianza, seguridad, practicidad, conveniencia y transparencia. Y en ese sentido, vemos que hay ciertas adaptaciones de índole organizacional e institucional. Ahí tenemos un ejemplo de una adaptación en Estados Unidos de una empresa como Amazon, que ha decidido desarrollar su canal de delivery y venta de productos frescos online. También Alibaba, que en su momento fue o es uno de los principales jugadores en el comercio electrónico, seguramente habrá que ver cómo va a evolucionar con todo esto. Los códigos QR y toda la información que hay respecto a la trazabilidad y el origen de los productos. Algunos consumidores están demandando productos que antes se tiraban, como por ejemplo se llama las ugly fruits, o empiezan a exigir certificaciones, empiezan a exigir, por ejemplo, ejemplos de huevo de gallina que crece al aire libre, certificaciones de calidad de carne, estos son más institucionales, orgánicos o denominaciones de origen en Europa. Por lo tanto, lo que vemos es que esas adaptaciones pueden ser de índole institucional, como mayores controles por parte del Estado, instrumentar algún sistema de calidad formal, impulso en las normas otra forma de comercialización, o bien a nivel organizacional, que aparezcan sistemas de agronegocio más complejos, con activos más intangibles, una necesidad de más fuerte coordinación, coinnovación, coespecialización, conocimiento más profundo de la necesidad del consumidor, transparencia y menores costos de transacción y una nueva forma de trabajar como ha emergido, que es el home office. Frente a esto es necesario utilizar diferentes herramientas como el e-commerce, como las tecnologías de información y comunicación, Big Data y el blockchain, que terminan siendo en gran medida herramientas útiles para el desarrollo de los negocios. Así que con esto queríamos usar con ustedes
estas láminas como para generar un elemento disparador. Gracias. Muchas gracias, Hernán. No sé, bueno, si Sebastián tiene habilitado el micrófono y Marcos, los dejo a ellos para que hagan sus comentarios. Sí, acá estoy, Tommy. Gracias. Nada, hacer algunos comentarios. Ahí vi en el chat, hubo algunos comentarios, el tema de puntualmente lo del peso y la devaluación, obviamente que tiene un montón de connotaciones negativas. Básicamente en el documento está mencionado como un aspecto positivo ante la caída de los precios de los commodities fundamentalmente y bueno, ir llevando esa devaluación acompaña la pérdida que quizá hoy se puede generar por una cuestión de caída del precio de los commodities a nivel mundial, ¿no? Y después ahí había algunos comentarios también que bueno, que Marcos lo manifestó, la dinámica que tiene este proceso, que es una dinámica de cambio de alto impacto en el cambio día a día, y que fundamentalmente, bueno, nos modifica permanentemente ese contexto o esta situación de contexto, ¿no? Y como bien dice alguno de los participantes, por ejemplo, algunas buenas noticias también positivas desde el punto de vista de la demanda. Por ejemplo, en el caso de China, ya el 95% de los restaurantes de McDonald's ya están abiertos al público, lo cual, digo, eso es un claro indicio, como planteaba Hernán, de la importancia de la atracción de la demanda y cómo ese ejemplo, digo, puede representar otros tantos en cuanto a que de alguna manera, por lo menos en los países que iniciaron este proceso de coronavirus inicialmente, bueno, hoy ya están en un proceso de amplitud en la demanda y tratando de bueno, reconvertir o tratar de llegar a los consumos que teníamos ex ante de la pandemia, ¿no? Y en ese sentido, digo, por ahí Marcos puede ejemplificar también con algo que es muy importante, que acá en Argentina fue todo un impacto cuando apenas apareció el coronavirus. Aumentó el consumo de naranja fresca, ¿no? Muchísimo, por la relación que había de la naranja y la vitamina y estar más fuerte para no contagiarse del virus, ¿no? Y bueno, y acá fue toda todo un movimiento que hubo alrededor de la naranja, el aumento del precio que había tenido la naranja fresca. Y quería, digo, también yo por ahí hacer la primera pregunta o el primer comentario en función de todos estos cambios que estamos viendo, qué pasó con la naranja o cómo está el negocio de naranja en Brasil ante esta situación de impacto y de cambio a nivel mundial. Sebastián, muchas gracias por la pregunta. El sector de naranja, el sector de celulosis, de papel y algunos otros, el café también tuvieron un impacto positivo por cuenta de la inmunidad y por cuenta de cambios de consumo cuando están las personas en su casa. Y la cadena que es muy fuerte acá en Brasil de lo papel y la celulosis por cuenta de los usos hospitalares, de los usos de los papeles para la higiene y para la cuestión de la medicina, de todo que están necesitando. Para estos fue también un impacto positivo por cuenta de los cambios con el virus. Para los productores de granos acá en Brasil, la situación es interesante por cuenta que si de un lado tenemos un aumento de costo de producción, por cuenta que los insumos, los fertilizantes, los químicos, las raciones también para los animales están más caras por cuenta de la devaluación de la moneda. Por otro lado, los precios en reales para la soya, para el maíz, están muy buenos. Entonces, ¿qué pasa ahora? La gente está vendiendo la producción que hace a plantear en lo otro año. Ya como 25, 30% ya está hedgeado con la situación de moneda que tenemos ahora por cuenta de la devaluación, por la crisis política y la situación de crisis económica y sanitaria también. Entonces, acá es muy distinto porque los productores de granos están con márgenes muy buenas
tiene, sí, aumento de costo de producción, pero también con los precios. Los precios están muy bien y China está comprando mucho. Este es un punto solamente para complementar la respuesta a su pregunta y el excelente resumen que Hernán Palau nos regaló acá poco tiempo atrás. Otro punto importante para nuestra discusión es que estoy muy preocupado por cuenta de interrupción de producción, interrupción de las cadenas productivas en algunos de los países del mundo. Tenemos informaciones de frigoríficos en Estados Unidos, los procesadores de vacuno y de pollo y de cerdo, que están cerrando las actividades por cuenta de las contaminaciones. Eso ya está en una capacidad como 5 o 10% de la capacidad de producción de Estados Unidos, y yo tengo mucho recelo de este tipo de problema ir para otros países del mundo, interrupción de las cadenas, y tenemos una situación de elevación de precios de las commodities en el mundo por cuenta de los problemas de los virus, no por cuenta de los stocks que tenemos nosotros, no por cuenta de la producción de Argentina y de Brasil, que es muy buena, probablemente la producción de Estados Unidos también será muy buena, pero tenemos interrupción en las cadenas por cuenta de la contaminación, y algunos países ya, como dice Hernán, están cerrando las exportaciones de algunos granos, algunos productos, y yo pienso que en los próximos 30, 60 días, este es el punto más importante que tenemos nosotros que monitorar, por cuenta que puede cambiar la situación de precios de las commodities y de las carnes, que son muy importantes para Argentina y para Brasil. Un otro punto, este es negativo para Argentina y Brasil, es que con la reducción drástica, la reducción violenta del consumo de combustible en Brasil, en Estados Unidos, y principalmente en Estados Unidos, cuando se queda el consumo de la nafta y la gasolina, se queda también el consumo del etanol de maíz, que es mezclado a 10% en la gasolina. Entonces, hoy los fabricantes, una parte de los fabricantes de etanol de maíz están cerrados, y este maíz está saliendo al mercado. Y este maíz también puede cambiar el comportamiento de siembra de los productores americanos, con un aumento de la propensión a plantear soya y no más maíz. Entonces, Sebastián, ese es un problema también que tenemos nosotros, por cuenta que los americanos tienen un consumo de 140 millones de toneladas de maíz para los programas de combustible. Y parte de este maíz va a salir a los mercados por cuenta de la reducción muy fuerte de consumo de combustible. Este es un punto también que me gustaría decir. Y lo último en esta intervención es que la producción en Argentina y en Brasil, un impacto probablemente de medio plazo que tenemos nosotros, es que tenemos un aumento de los costos de producción por cuenta de más fuertes exigencias sanitarias y por cuenta de necesarias adaptaciones de las agroindustrias a la presencia de los virus. Sí, con menos gente trabajando, la gente que es más vieja queda en casa, pero la gente que es más vieja tiene más experiencia en los procesos industriales. Entonces, acá, como estoy muy cerca de la industria, yo estoy acompañando todos los días las dificultades que tienen las industrias operacionales, para hacer una adaptación con las reglas para evitar una contaminación de los empleados con el virus. Entonces, la industria de caña acá en Ribeirão Preto, el transporte de los trabajadores para las operaciones que son muy largas, muy grandes, muy complicado el aumento de costo de producción operacional y también el riesgo de interrupción por cuenta de una contaminación muy fuerte de personas. Entonces, ese punto solamente para complementar lo que dice Hernán hasta ahora y también Sebastián con los puntos principales. Gracias, Marcos.
Bueno, ahí estuvieron llegando algunos comentarios que voy a tratar de ordenarlos para que lo puedan contestar los tres. La verdad que fueron muy claros en los conceptos y está bueno las preguntas que están llegando, los comentarios. Hay algunos comentarios con respecto al mercado de carne que vos dijiste, al mercado, a la cadena de carne que vos comentaste, Marcos, que algunos frigoríficos o industrias están teniendo algún problema por el tema de contagios y están reduciendo o cerrando sus operaciones de alguna forma. Y acá preguntan si esto se está trabajando en conceptos de marketing y comunicación, o sea, si se está comunicando este tema al consumidor para que esa baja de consumo no sea tan fuerte, ¿no? Que si se está comunicando que realmente los problemas de abastecimiento son por la parte de la industria, de los frigoríficos. Sí, Tommy, yo te tomo parte de la respuesta. A ver, hoy puntualmente, digamos, no estamos ante una situación en donde haya algún faltante explícito de mercadería o donde alguna cadena de abastecimiento realmente haya quebrado, ¿sí? Como planteó Marcos, y como vemos en Estados Unidos, básicamente, ha habido digamos, una política frente al coronavirus de no tener una dureza en cuanto a la cuarentena como ha pasado en otros países. Y eso entendemos nosotros, hoy debía ser una ventaja tanto para Brasil como Argentina como proveedores de alimentos, como decía Marcos recién, de tener un cuidado muy especial y generar rápidamente protocolos que cuiden la salud de los operarios, porque hoy la gran ventaja competitiva de las cadenas de abastecimiento está en la capacidad, en la productividad, en la capacidad de estar operativo, de estar en funcionamiento. Entonces, todo lo que haga a que no cierre una planta, a que no haya disminución de personal, porque estamos cumpliendo con un protocolo nuevo, exigente, en donde cuidamos y velamos muy fuertemente por la salud de ese operario, realmente es donde vamos a tener una ventaja. Hoy hoy el consumidor todavía no está preocupado por cómo se está produciendo o por cuestiones sanitarias. Hoy el consumidor está preocupado por poder abastecerse la mercadería, ¿sí? Entonces, hoy lo que tenemos que hacer es procurar en nuestros procesos hacia adentro de poder estar operativo con la mayor cantidad de plantas, con la mayor cantidad de procesos vigentes trabajando, ¿sí? Yo creo que todo lo que es concerniente a la preocupación del cliente va a estar vinculado cuando pase la pandemia. Entonces, insisto, y esto es tremendamente importante porque algunos preguntaban, bueno, está bien, en el diagnóstico estamos de acuerdo, pero ¿qué tenemos que hacer hacia futuro? Lo que hay que hacer a futuro en el corto plazo lo ejemplificó claramente Marco Favaneva recién cuando dijo, yo estoy trabajando día a día asesorando a todas las empresas para que puedan proveer de procesos seguros para que el proceso productivo industrial continúe y no se detenga. Y ese me parece que es el objetivo de corto plazo más importante. Me permite un momento, Sebastián, por cuenta de las carnes, específicamente en el mercado, yo creo que las cuestiones operacionales, industriales, de los operadores, de los empleados, usted contestó muy bien. Y solamente un complemento, la situación de las carnes, yo pienso que tenemos más oportunidades do que amenazas, por cuenta que la Asia y los chinos quedaron un tiempo en consumiendo los stocks que tenían de carnes. Y tenemos que también lembrar, tener un recuerdo que el problema de la peste suina africana en China no quedó de piorar, está piorando cada vez más. Tenemos más infestaciones en otros países, pero no se habla más de esto porque ahora estamos hablando del virus. Pero el segundo punto, primero punto, los chinos consumieron parte de los stocks de carnes cuando estaban cerrados los puertos y cuando la gente fue para su casa y aumentó el consumo en su casa.
Lo segundo punto, la situación de la peste suína africana que está piorando más. Y yo pienso que el tercero punto es que algunos de los países que son vendedores de carnes van a tener problemas por cuenta operacional de los virus. Entonces, si nosotros no tenemos problemas en Brasil, en Argentina, acá el problema está muy controlado. Me parece que solamente una unidad de procesamiento de JBS en la ciudad de Paso Fundo y Rio Grande do Sul está cerrada, pero tiene mucho, hay mucha diversificación regional. Entonces, para las carnes, yo pienso que si nosotros empezamos en 2 meses, un mes, a reducir la política de isolamiento y la gente tiene más confianza para salir, para volver a los restaurantes. El consumo de carne, que es muy fuerte en los canales de los food service y de los restaurantes, va a volver. Tenemos las exportaciones que están bien y tenemos un poco de reducción de consumo por cuenta de la reducción de la renta de las personas. Hay acá una migración, un poco de migración de la carne vacuna para el pollo y el cerdo, y la vacuna de la parte más alta, de los cortes más diferenciados, una queda un poco mayor do que la carne vacuna tradicional, o producto más comoditizado. Entonces yo pienso que si no piorar las condiciones macroambientales de los virus, de los isolamientos y todo, las carnes van a salir bien en esta situación. Sí, complementando lo que dice Marcos, coincido, de palabras de Luis Bameule, planteando hace unos días atrás de que ya las solicitudes de parte de China ya empezaron a llegar a la Argentina y los embarques ya empiezan a normalizarse, relativamente parecido a lo que fuera a fines del año pasado. El último tema discutible es el tema del precio. Recuerden que el año pasado había bajado ya para fin de año bastante los precios, pero que todavía no han aumentado, que siguen más o menos parecidos. El otro área que me parece que es interesante para rescatar, y que este fin de semana estuvimos en una clase con un alumno que pertenece al sistema de agronegocio frutícola de la Patagonia en Argentina. Sí nos comentó que por ahora hay ciertas dificultades, inclusive también en la Mesopotamia, en la zona de Entre Ríos y Corrientes, hay ciertas dificultades en términos de exportación por las cuestiones logísticas y por algunas cuestiones de seguridad, como recién decía Marcos, pero la demanda está. O sea, y el hecho de que muchas empresas, ya sea del Alto Valle como de la zona citrícola, tengan aplicación de buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, en algún caso análisis de riesgo de puntos críticos de control o algún tipo de normativa de inocuidad, esto lleva a que posiblemente este tipo de empresas ya hayan instrumentado algún protocolo de seguridad y para trabajar en turnos distintos para reducir la cantidad de personal por turno y poder de esa forma garantizarle al consumidor ciertas cuestiones que tienen que ver con la inocuidad de los productos. Gracias, Hernán. No, ya para cerrar un poco el tema carnes y pasar a alguna otra pregunta, pero hay algunas preguntas del consumo de carnes alternativas, ¿no? Que en algún momento venía creciendo, de carnes no vacunas, ni aviar ni porcina, carnes alternativas que por ahí venían creciendo algún tipo de producción. ¿Cómo ven el impacto de esta coyuntura, este problema en el crecimiento de ese tipo de carnes alternativas o opciones a la carne vacuna? Yo me olvidé a hablar cuando estaba hablando de China. Este punto es muy importante. Por favor, complementa la respuesta en lo que pienso que vamos a tener en el mercado de carnes con China. Un otro punto es que en China me parece que hay una regulación nueva que va a hacer una prohibición del consumo de este tipo de carne exótica que creó el problema con el virus. Entonces, si esto es verdad, tenemos una migración probablemente de consumo de estas carnes exóticas, de esos animales silvestres, para carnes tradicionales. Este puede ser un impacto positivo para nosotros que somos vendedores de carnes, pero crea también más oportunidades a los pescados y otros tipos también. Pero
Me parece un punto importante cambio de consumo en China y en Asia de las carnes silvestres para las carnes tradicionales. Esta es una oportunidad a nosotros. Sí, Gracias, Tomás, Carlos. nada, conceptualmente, digo, como planteábamos antes, pareciera que todo lo que esté relacionado con la seguridad sanitaria de origen de las carnes va a ser una característica que va a ser muy buscada o casi de obligación en el futuro, con lo cual, digo, en tanto y en cuanto uno pueda demostrar origen, sanidad, etcétera, etcétera, me imagino que va a poder continuar habiendo una demanda, pero de vuelta, yo estimamos y en función de lo que estaba planteando recién Marcos, que el consumo de las carnes tradicionales debiera tener un mayor impulso que las de las no tradicionales. Bien. Un poco algunas consultas que llegan y que están buenas como disparador de charla. Obviamente estamos viendo que en el contexto este los alimentos son estratégicos, ¿no? En tiempo de crisis es como que tomaron relevancia y cada país está muy seguro de que tiene que darle protagonismo a eso, ¿no? Y bueno, algunas preguntas acá hacen referencia a lo que pasó en la Segunda Guerra y demás, haciendo un paralelismo, pero eh, ¿cuál es o cómo ven ustedes la intervención del Estado en estas cuestiones alimentarias, ¿no? Porque hoy lo fundamental, y como lo dijiste vos, Eva, es tratar de alimentar a la población y que esa población tenga disponibilidad de alimentos constante. Y hay una intervención del Estado que está clara, que tiene que pasar y está pasando no solo en Argentina, sino en muchos países. ¿Cómo lo ven y qué ven a futuro de esto? Si puede ser una ventaja, puede ser una amenaza, puede ser una oportunidad, ¿cómo lo ven? Claramente, la intervención del Estado, a mi criterio, no es buena. No es buena. Eh, Hay un documento de la FAO recientemente que planteó que justamente en la última crisis que hubo en el 2009, fue una crisis económica financiera, algunos estados cerraron sus fronteras en cuanto al comercio y claramente eso tiene un impacto directo con la seguridad alimentaria a nivel global, ¿sí? Entonces acá creo que los estados van a tener que ser, porque creo que esto debiera generar muchas reflexiones para la política y para los estados, tener en cuenta y asumir la responsabilidad que el cierre de las exportaciones o el cierre del comercio lo que hace es generar desigualdades, generar pobreza a nivel global y en muchos casos también a nivel local, ¿sí? Entonces, probablemente muchos de los gobiernos populistas o gobiernos más afines a este tipo de criterios, de pensar que con el cierre de los mercados uno lo que hace es estar más seguro y asegurarse el aprovisionamiento de los alimentos, y vimos claramente, y nosotros lo vimos hace muy pocos años, que cualquier instrumento que desincentive a la producción en el corto plazo puede ser un elemento que pueda permitir alguna regulación en los precios, pero claramente a mediano plazo lo que se hace es producir menos alimentos, con lo cual agravar la situación, ¿sí? Así que en ese sentido, digo, probablemente aparezcan, de hecho Ucrania, de hecho Rusia, están cerrando muchos de sus exportaciones, por eso, por ejemplo, el precio del trigo hoy es más, hay más precio que soja, digamos, una tonelada de trigo está casi igual o un poco por encima de lo que vale una tonelada de soja, justamente por estas acciones yo considero irresponsable de muchos gobiernos de plantear estas políticas como políticas de salvación o políticas que nos puedan llevar a un lugar, digamos, próspero a futuro. Insisto, probablemente pueda ser de utilidad en algún caso puntual, pero considero que este tipo de actitudes y de políticas por parte de los gobiernos lo único que hacen es acrecentar la incertidumbre y poner en riesgo la seguridad alimentaria, ¿no? Global, lo cual me parece que debiera ponernos en alerta, porque no es una cuestión de salvarnos nosotros, sino que acá tenemos que justamente pensar en el mundo, ¿no? Y acá, por cuestiones de salvarnos cada país o cada sector, tenemos un virus que hoy nos está impactando a todos, ¿eh?
Bien, gracias. ¿Me escucha? Sí, sí, Sí. adelante, Marcos. Yo tengo unos puntos adicionales a Sebastián y después tengo que pedir disculpas, pero por cuenta que las clases acá empiezan a las 5 de la tarde. Entonces yo tengo que conectar y empezar lo otro trabajo, pero 3 puntos finales acá. Desde ya agradezco la invitación, la posibilidad de estar en un debate de un nivel muy bueno, con muchas informaciones. Yo pienso que lo que se pasó acá en Brasil y tenía mucha esperanza que en Argentina también en este periodo, por cuenta que la gente en mucha parte del mundo no encontró productos para comprar en los supermercados. Tuvieron un problema de aumento de precios. Y acá en Brasil, la gente vio que las cadenas de suministro, los supermercados, todos llenos de productos, la imagen de la agricultura quedó mucho mayor con los brasileños, con la sociedad en general, por cuenta que los productores continuaron su trabajo, las agroindustrias continuaron su trabajo con todos los riesgos y la comida, los alimentos estaba disponible a la población. Primer punto, un ganho de imagen muy fuerte de los agricultores, de la agricultura en Brasil. Segundo punto muy importante, hay acá en Brasil, hay en Argentina, hay en el mundo un grupo de gente más ambientalista radical que tiene una imagen, tiene una agresión permanente con la agricultura. Esta gente desapareció también, por cuenta que miraron y vieron que la polución en la ciudad no es la vacuna, no es la agricultura que trae. Ahora estamos con todo limpio y los ganados, los animales están en el campo. Entonces la gente ambiental también, un respeto un poco mayor con la producción agrícola y una percepción de que es la urbana, la vida en la ciudad, que hace la mayor parte de la polución. El tercer punto sobre el rol del Estado, muy importante el esfuerzo del Estado acá en Brasil en estos 2 meses. Hay una ayuda financiera para la gente, plata para la gente muy pobre que perdió su trabajo. Esta plata está yendo directamente para comprar comida, muy importante. Entonces, en este momento necesitamos mirar a la gente que tiene hambre. Y el dinero está llegando a la persona, está llegando y es importante. En términos de los estados también, me preocupa una visión. Si esta crisis alimentaria que yo hablé acá empieza a quedarse mayor, podemos tener en los estados en el mundo una política de seguridad alimentaria más fuerte. Este no es bueno para nosotros que somos vendedores de comida al mundo. Entonces tenemos que mirar si las políticas públicas en países, en otros países, van a tener otra vez la necesidad de producir nosotros nuestra comida y aquellas cosas que son de los años 70, 80, de las guerras mundiales, como bien dice una persona que hace una pregunta a nuestro grupo. Y entonces yo pienso, para cerrar, que estamos perante una oportunidad muy grande de expansión de la producción en Brasil y en Argentina y quedarnos con una posición de supridores de comida al mundo, que producimos mucho más do que necesitamos. No hay riesgos que vamos a colocar barreras a las exportaciones por cuenta que tenemos mucho volumen y somos nosotros la solución para el problema de la hambre en el mundo. Entonces necesitamos inversiones, necesitamos de más desarrollo de la agricultura. Yo pienso que en términos de los estados, nuestros políticos, todos deberían tener en su pensamiento la posibilidad grande que tiene Brasil y Argentina ahora de posicionarem, de ter uma percepção no mundo como os provedores seguros de alimentos com cuidados ambientales e todo mais. Eu tenho que sair agora, me agradeço muito a chance de falar com você, estou aqui à disposição para mais conversas no futuro. Abraço muito forte a todos e muitas graças, Hernán, Sebastián, Tomás e a todos que estão escutando a nós. Muchas gracias, Marcos. Ya estamos casi terminando, pero gracias por tus palabras y
estamos en contacto. Un poco para ir un poco cerrando y tratando de corrernos del contexto para empezar a mirar un poquito más adelante. Algunas preguntas van un poco más allá del contexto justamente. Hay alguna pregunta que dice, por ejemplo, si deberíamos seguir trasladando la producción hacia el consumo o producir más cerca del consumidor, ¿no? Es una buena pregunta como para debatirla, digo, hace referencia también a un poco el agregado de valor y cómo trabajar con las producciones primarias y en un contexto de país por ahí como es Argentina, bueno, Brasil ahora Marco se fue, pero también cómo podemos acercar esa producción al consumidor. ¿Quieren que Sebastián, me permitís? Sí, Hernán. Bueno, en realidad está muy buena la pregunta. Yo en la exposición hablé y puse el ejemplo del farm frights. Obviamente no necesariamente es la solución. Lo que sí se entiende es que evidentemente la brecha, por así decirlo, la distancia que hay entre la producción agrícola ganadera en términos de procesos, actividades y conocimiento por parte del consumidor, entiendo que se va a ir acortando. Entonces no necesariamente es que los productores se tienen que acercar a las ciudades y ofrecer ellos mismos el producto, sino rediseñar algunos sistemas de abastecimiento y algunas alianzas con foco en mostrar información sobre las características de la producción. Y creo que en ese sentido, ahí ustedes en APRESID han sido pioneros en mostrar cómo se produce de una manera distinta, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que hay mucha tela para cortar. Y déjame, Tomás, agregar cortito. Lamentablemente en la Argentina, sobre todo en los últimos 20 años, 20, 30 años, por políticas distorsivas y por políticas que han distorsionado el mercado, han generado una dicotomía o han generado una expectativa y una sensación de que pareciera que es mejor negocio procesar una materia prima que vender la materia prima, ¿sí? La verdad el tema da para mucho. Digo, ahí tenés otro tema, o ahí tenés un gran tema como para plantear, ¿no? Y poder generar una charla a partir de esto. Insisto, creo que hay una dicotomía que cuando uno lo ve a nivel general o a nivel global, no pasa. Cuando uno va a los países que son serios, el productor produce, la mayor parte de las veces ese productor está subsidiado por el Estado, o sea, el Estado no solo no le quita dinero, sino que lo subsidia para que produzca. Entonces, estos desajustes por políticas distorsivas que ha tenido la Argentina en los últimos 30, 40 años, ha generado, insisto, esta dicotomía para procesar, para industrializar una materia prima hay que invertir en activos específicos, hay que tener escala, hay que tener clientes. Digo, si fuese tan fácil, todo el mundo lo intentaría, ¿sí? Entonces, digo, me parece que hay que tener mucho cuidado, hay que ver caso por caso, hay que ver de qué tipo de producto estamos hablando, sobre todo teniendo en cuenta que hoy por hoy el consumidor, les diría que en un 60-70% en algunos productos define su compra por intangibles, por percepciones sobre intangibles más que por el producto en sí, ¿no? Entonces, me parece que, insisto, que la falla o la distorsión de las políticas de los últimos años han puesto una discusión sobre la mesa que me parece que digamos, que es atendible, pero que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Cuando uno plantea estas cosas, porque a veces la gente se vuelca hacia determinados negocios o a invertir en determinadas maquinarias, en determinadas tecnologías, sin entender que no es fácil, digamos, poner un paquete de fideo o poner un paquete de arroz en el mundo, ¿no? Digamos, porque obviamente todos los países buscan esto de industrializar, de generar empleo, etcétera, etcétera. Así que yo sería muy cuidadoso con este tipo de generalizaciones en cuanto a es mejor industrializar que vender materias primas. Por supuesto que si pudiésemos transformar nuestro maíz, nuestra harina de soja en carne, en cerdo, concuerdo que esa es la estrategia, pero ojo con las generalizaciones
muy generales, valga la redundancia, porque a veces pueden traer algún tipo de inconvenientes, ¿sí? Clarísimo, Seba, clarísimo. Ya bueno, para ir cerrando, porque estamos a tiempo, obviamente acá en esta cadena de agronegocios el productor es un eslabón principal y un poco la pregunta, y hay algunas preguntas que llegan acá, es, en este contexto, el productor, ¿cómo sigue invirtiendo, ¿no? Vos lo nombrabas un poco, Seba, pero empezar o cómo puede empezar a pensar el productor en inversiones que le permitan perdurar en el tiempo en su negocio y que no sean un riesgo en este contexto, digamos, cómo innovar, sería cómo innovar o cómo adaptarse a estos tiempos, por ahí invirtiendo, me imagino, en tecnología de procesos o cuestiones más intangibles, como decías vos, que lo ayuden a mejorar. ¿Cómo ven eso? Sí, a ver, el productor es un número uno y es un experto, sobre todo en la Argentina, de la incorporación y de la aplicación de tecnología al proceso productivo. O sea, está más que claro, no hay ninguna duda y es un orgullo cada vez que uno le toca estar en el exterior, mostrar los ratios y el nivel de productividad que tiene el productor argentino, ¿sí? Ahora bien, me parece que a veces esa claridad y esa cultura del productor por lo tecnológico y por lo productivo, creo que a veces pensamos digamos, siempre desde el mismo lugar y me parece que hoy hay que buscar productividad o por ahí podemos complementar a la tecnología, buscar productividad en mejorar nuestros modelos de negocio, en mejorar nuestros procesos, en mejorar nuestra política de venta, nuestro proceso comercial. Creo que nos debemos, como sector, hacer una autocrítica y hacer un repaso, ¿sí? La definición del modelo de negocio, por nuestros procesos, insisto, por tratar de minimizar costos operativos, costos de proceso, que muchas veces está ahí la ganancia, ¿no? Lamentablemente, como dije antes, la distorsión en las políticas y la intervención del Estado en el precio final de nuestros productos a veces nos hacen pensar que tenemos que ser más eficientes. Sí, claro que sí, nos obligan a tener mayor rendimiento por hectárea, pero me parece que también debemos procurar en tratar de establecer los mejores mecanismos, las buenas prácticas comerciales, las buenas prácticas de negocio, las buenas prácticas en procesos que también nos permitirían complementar y mejorar aún más nuestra capacidad de producción y nuestra rentabilidad en el negocio. Y en esto quiero ser por ahí disruptivo y llamar, digamos, a que no todo el mundo obviamente esté de acuerdo, pero había un viejo dicho que decía zapatero a su zapato, ¿no? Me parece que hay un montón de gente que tiene la capacidad de por ahí de ir más allá de sus zapatos, pero me parece que hay muchísimos, y por ahí yo me incluyo dentro de ese grupo, de que tenemos que tratar de ser mejor en lo que hacemos, insisto, sabiendo que nos cobran más impuestos, nos cobran retenciones, sabiendo que el productor siempre es el más castigado, pero insisto, yo siempre recuerdo esa frase de mi abuelo, decir, zapatero a su zapato. Me parece que en esto todavía tenemos algún gap, algún intervalo para seguir mejorando. Muchas gracias, Seba. Bueno, poco para hacer honor al tiempo, ya estamos pasaditos a las 5. Quedaron muchas preguntas. Siempre es un placer hablar con ustedes. La verdad que nos quedaríamos un rato largo hablando. No va a faltar oportunidad. Y bueno, les agradezco a vos, Hernán, a Sebastián y a toda la gente que estuvo, que fueron alrededor de 250 personas, o sea que tuvieron buena convocatoria. Gracias a todos. Gracias a ustedes también.